no es demasiado lo que se agrega. Así que, si están de acuerdo, arrancamos con la clase. Cami, consulta, ¿se saben si van a subir, como subieron para la primera parte, las prácticas que vayamos a tener de acá al futuro? ¿Esta no la subieron? No, no tenemos subido nada. No, no sabía. Esperen, ya se las voy a pasar. Pensé que... Porque Caro es la que subía las prácticas y... Esperen, ya se las paso por el chat. Uy, malísimo. O sea, no tienen ni idea, no vieron nada de esto. No podemos ni leerlo porque no subieron nada. Sabe que se colgó Caro y no se dio cuenta. Ok, bueno, ya les paso. ¿Vas a pasar por acá? Sí, ahí les paso por el chat. ¿Podrías pasar también el PDF que vas a dar hoy? No, esta no es posible. Esto pues, Dios, sí lo necesito. A ver. No sé por qué tengo como deshabilitado el chat. Porque me está cargando. Bueno, no sé por qué como que me carga el chat y no me deja abrirlo, pero igual tenemos el enunciado en el PPT, así que saquen screen ahora si quieren cuando paso por el coso, así ya lo tienen mientras lo vamos recorriendo y después, si eventualmente me carga el chat, se los mando por el chat y si no, mando por mail y lo distribuyen. Pero, ay, malísimo que no lo tienen. Bueno, ahí tenemos el ejercicio. Me dice, una persona contrata una cobertura tal que, si sobrevive 15 años, va a cobrar una renta anual de 10.000 pesos creciente anualmente en un 20% de la primera renta durante 30 años mientras viva. Y una segunda cobertura que si fallece durante el periodo de diferimiento, sus derechohabientes van a cobrar 200.000 al final del año del fallecimiento. Primas anuales por 30 años. Y después todo lo que nos pide respecto a las reservas matemáticas. En sí, en esta práctica, las coberturas son sencillas. Es como que nos vamos a enfocar más que nada en los conceptos de lo que es reserva matemática. Imagino que después en lo que es la segunda clase de reservas, ahí sí las coberturas van a ser tal vez un poco más complejas. Pero acá la complejidad no está ahí. Entonces, si ya tienen el enunciado, vamos con la cobertura número 1. Tenemos una cobertura de vida que se me activa a los 15 años y que va a estar pagando 10.000 pesos anuales que van creciendo en 2.000 por año. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta que es 2.000 y que no se me va acumulando? O sea, que es un crecimiento aritmético y no un crecimiento geométrico, porque me dice que crece en un 20% de la primera renta. Si me dijera que, por ejemplo, va creciendo acumulativamente, ahí sí estaríamos hablando de un crecimiento geométrico. Pero en este caso, como me dice 20% de la primera renta, tenemos un crecimiento aritmético. ¿Y cuándo se va a estar pagando? Acá me dice condición principal que tiene que sobrevivir 15 años,
o sea, tiene que llegar con vida a los 15 y luego tiene que seguir viviendo por 30 años más. Con lo cual, al inicio de cada uno de esos años, si sobrevive, va a ir cobrando estos 10.000 pesos que van creciendo por año a una razón del 20% de la primera renta. Entonces, planteo mi prima pura única. Tenemos los 10.000 con mi sumatoria, que va de 15 a 44 por los 30 años que va a estar vigente esta cobertura. ¿Y qué es lo que va a estar pagando? Va a estar pagando los 10.000, que es este 1 que tengo acá, y acá con este T menos 15, que si empezamos a reemplazar todos los T's, lo que nos va quedando es que esto va a ser 0, 1, 2, que tiene que ver con estos crecimientos que yo fui poniendo acá. O sea, todo lo que es estos capitales que puse acá lo reconstruí dentro de la sumatoria. ¿Y cuál es la condición para que esta persona cobre esta cobertura? Tenemos que tener acá un capital diferido de vida que va a contener el factor de actualización financiero y el factor de actualización biométrico. Acá lo empiezo a desarrollar, lo que hago es abro esto en dos partes, de modo que me quede uno solamente el LXT, que es mucho más fácil, y el otro que me quede el crecimiento. Este que me queda fácil, me queda la cobertura de siempre, AX 1530, y luego para lo que es el crecimiento, lo que voy a hacer es, esto depende de cada uno, lo que le resulte más cómodo, a mí me gusta trabajar con la sumatoria desde cero. Entonces lo que voy a hacer es, esta T yo la llevo a 0, y luego todo lo que tiene T dentro de la sumatoria lo desfaso 15 periodos. Entonces me queda la sumatoria de T igual 0 hasta 29 de T por la E de XT más 15. Cuando yo reemplazo la T igual 0 acá, esto me queda 0 por E de X 15. Con lo cual, ese término no tiene sentido. Entonces, por eso yo acá pongo el T igual 1. Y como yo quiero de nuevo trabajar con una sumatoria que me arranque desde 0, entonces, de nuevo, si acá yo le saco 1, entonces se lo tengo que agregar a lo que está dentro de la sumatoria. Con lo cual me queda T más 1, EXT 16. Y eso me queda una A increasing que arranca en 16 por 29 periodos, que tiene sentido si vamos acá al gráfico, que tiene que ver con estos 0,2 en realidad, 10.000 por 0,2, 2.000. Yo lo tengo desde 16 por 29 periodos hasta acá, hasta 44. Y finalmente me queda esta expresión, la primer cobertura. La dejo ahí y voy a la segunda cobertura. ¿Qué me dice? Si fallece durante el periodo de diferimiento, los derechohabientes van a cobrar 200.000 al final del año de fallecimiento. Fácil, pueden ni siquiera hacer eje, plantearlo directamente, es la de siempre, o sea, ninguna complicación, arranca en 0, o sea, sin diferimiento, termina en 15 y es 200.000 de pago si fallece. Con lo cual me queda un 200.000 por AX015. Punto A me pedía desarrollar la prima pura anual. Entonces, yo ya tengo mis dos primas pura únicas, las sumo, y acá yo puse la expresión completa. ¿Por qué puse la expresión completa? Porque me sirve para después. Prima pura anual pagada en 30 años es la prima pura única dividido mi AX030. Y después lo que me armé acá es un esquema de plazos para tener en cuenta que cuando yo esté calculando mis reservas matemáticas, yo lo que estoy haciendo siempre, esto como breve introducción antes de arrancar con lo que es el desarrollo de la reserva, ustedes en reserva matemática tienen 6 métodos distintos. La verdad que los que son los encajes no se usan mucho, pero nada, véanlos. Los que se usan es el método retrospectivo y el método prospectivo. El método retrospectivo es el que ya están familiarizados, que es el que usábamos cuando calculábamos los saldos individuales. En sí, todos esos saldos individuales que calculábamos para la primera parte de la materia son una reserva matemática retrospectiva. O sea, ¿qué es eso? Una reserva matemática es esperarte en un momento y decir, ¿qué tengo hoy? Que tenemos la opción de, si miramos para atrás, decir cuáles fueron las primas que cobré menos todos los siniestros que yo tuve que pagar, llevados al momento en el que me estoy parando, y cuando estoy hablando de prospectivo, que es mirando hacia adelante, es todo lo que yo voy a tener que pagar menos lo que voy a estar recaudando. Se mira así, de las dos maneras, o para atrás o para adelante. Si para atrás es lo mismo que los saltos que veníamos haciendo, para adelante cambia un poco. Entonces,
es importante entender esto. Cómo están ubicadas todas las coberturas, cuándo se terminan de pagar las primas, de qué manera. Entonces, por eso está bueno armar un esquema. Tenemos de 0 a 15 mi seguro de muerte de los 200.000 cuando fallecía, y de 15 a 45 tenemos el seguro de las rentas vitalicias que van creciendo. Y acá en el medio tenemos las primas puras anuales que se pagan por 30 años. ¿Sí? Entonces, dependiendo en qué momento me van pidiendo la reserva matemática, es que yo tengo que entender qué es lo que el riesgo que ya corrió, las primas que ya recaudé, qué es lo que falta y demás. Entonces, primer reserva matemática. Me está pidiendo con 10 primas pagas por el método retrospectivo. Entonces, si me pide por esto, igual a lo último lo piensan. Cuando el método en sí, o sea, ustedes en general van a desarrollarla. Acá no me está pidiendo que la desarrolle, yo podría sacarla de la galera como hacíamos con los saldos. O sea, nosotros los saldos nos pedían el saldo en tanto y tirábamos una línea de lo que era el saldo en ese momento. Si nos pedía desarrollar la marcha, ahí sí íbamos recorriendo colectivamente cómo estaba la compañía, paso a paso, año a año, lo que sea, y en cierto momento que nos pedían, bueno, después de esta marcha colectiva, llévame al saldo individual, bueno, ahí sí veíamos en un momento exacto. Acá pasa una cosa parecida. Nos pueden decir, tirame la reserva matemática, como en este caso, con 10 primas pagas por el método retrospectivo. Entonces, en este caso, uno podría directamente escupir esa línea en el que decís, esta es mi reserva matemática con 10 primas pagas. Pero lo que vamos a hacer en este caso es desarrollarla. Y yo les recomiendo, cuando estén a la hora de ponerle un examen, es por lo menos desarrollarla una vez. O sea, si no les pide desarrolle, una vez desarrollenla y después, nada, generalizan para el resto de periodos, por ejemplo, si les piden más de una reserva matemática. Pero por lo menos que un desarrollo esté. Entonces, al ser la primera reserva, vamos a desarrollarla. Y esto tiene todo un esquema. Primer paso, lo que siempre tenemos que hacer es plantear la equivalencia en el momento inicial. En el momento cero, cuando todavía no corrió absolutamente nada del riesgo, o sea, la persona recién fue y contrató el seguro, el compromiso que tiene el asegurador con el asegurado es lo mismo que el compromiso del asegurado con el asegurador. O sea, tenemos primas y tenemos riesgo por un lado. Como nada de eso corría y nosotros estamos calculando todo teóricamente, o sea, nosotros las primas las calculamos en base al riesgo que va a estar corriendo. Entonces, en el momento cero, eso es exactamente igual, es una igualdad. Entonces, esto parecido a lo de siempre, o sea, yo tengo de este lado PX30 por la X030, que vendría a ser como mi prima pura única, y acá yo lo que tengo es que, lo que yo les había dicho antes, que expresamos la prima pura única toda junta, o sea, esto que tengo acá es correspondiente a la cobertura 1, y esto que tengo acá es correspondiente a la cobertura 2. Entonces, en realidad tengo prima pura única igual prima pura única. Una vez que tenemos en el momento inicial, el segundo paso que tenemos que hacer es decir, yo, ¿dónde quiero ubicarme para calcular la reserva? O sea, esto es en el momento cero. Ahora bien, yo me quiero ubicar yo quiero obtener una reserva con 10 primas pagas. Entonces, ¿cuándo se está pagando esa prima número 10? Teniendo en cuenta que arrancamos desde cero. Esa prima número 10 está ubicada en 9, pero está ubicada ahí en 9 justo después del palito. O sea, esto igual que lo que es la marcha. Es cuando empieza a recorrer el año. Entonces, si yo estoy parada acá justo un día después del palito 9, en donde voy a estar parándome para decir, esta es mi reserva matemática con 10 primas pagas, es donde yo les puse acá este círculo antes de 10. O sea, siempre al final del año estamos mostrando, ¿sí? Y no les dice lo contrario, o sea, puede ser que les diga tantos meses después del pago de una prima, puede ser. Si no aclara nada, consideramos que está haciendo a fin del año o en realidad si tenemos primas fraccionarias podría ser un periodo después, o sea, por ejemplo, no sé, tenemos primas semestrales, entonces nos está pidiendo la reserva con tantas primas pagas, bueno, nos ubicamos un semestre después, o sea, justo antes del pago de la siguiente prima, digamos. Acá, como son anuales, me ubico a fin de año. Siguiente paso, después de identificar en qué momento me voy a estar parando,
es entender de la expresión esta equivalencia que yo puse acá, qué es lo que ya pasó y qué es lo que todavía tiene que pasar. Entonces, si yo me estoy ubicando acá en 10, yo tengo que fijarme y partir todas las coberturas en lo que va antes de 10 y lo que va después de 10. Entonces, yo esta AX030 la parto en AX010 y AX1020, ¿sí? Esto corresponde a todas las primas que ya se pagaron y estas a las que quedan por pagar por parte del asegurado, ¿no? Y todo esto claramente siempre está, o sea, todavía yo estoy parada en 0. O sea, todo esto está siendo en 0. Y después del lado del riesgo, lo que estoy poniendo es este 10.000 queda intacto. Este 2.000 también queda intacto porque es la primera cobertura que recién se me activa a los 15 años. Pero estos 200.000 que no eran diferidos, sí tengo que partirlos entre antes de 10 y después de 10. Una vez que ya tengo todo esto dividido, siguiente paso es agrupar. De un lado todo lo que ya pasó y de un lado lo que queda por pasar. Entonces tenemos las primas que ya se cobraron, el riesgo que ya se cobró, perdón, que ya se pagó, que ya se corrió, y del otro lado tenemos todo lo que queda por correr menos las primas que quedan por recaudar, ¿sí? Tenemos una visión retrospectiva y una visión prospectiva. Todo esto ubicado en el momento 0. Todavía estamos en el momento 0, no se toca eso. Paso 3, cuando ya tenemos todo dividido entre lo que ya pasó y lo que tiene que pasar, ahí sí se capitaliza actuarialmente hasta el momento en el que estoy calculando la reserva. ¿En qué momento estoy calculando la reserva? Como si fuese en 10, o sea, justo antes del palito 10, con lo cual yo tengo que llevarlo 10 años para adelante. ¿Cómo lo llevo? Con el factor de capitalización actuarial. ¿Sí? A ambos lados tengo que multiplicarlo por lo mismo, porque sigue siendo una equivalencia. Y una vez que ya tengo todo esto multiplicado, ya tengo mi reserva. Y ahí es cuando digo, como que le pongo nombre a lo que tengo de los dos lados del igual. Yo lo que tengo del lado izquierdo del igual es mi reserva matemática con 10 primas pagas retrospectiva. Y lo que tengo del lado derecho del igual es mi reserva matemática prospectiva, todo lo que está por venir. Acá, cuando estamos hablando de una reserva matemática prospectiva, yo lo que tengo que hacer es, esto numéricamente no está mal esta línea, pero yo en realidad me estoy parando en 10. Entonces lo que se hace es agarrar este factor de capitalización y se lo distribuye de manera que todos mis factores estén ubicados en 10. O sea, no es que voy hasta 0 y los llevo a 10, sino que directamente los llevo desde donde arranca cada uno hasta 10. Sí, como que me paro en 10. Entonces, en este, como estoy mirando desde 10 para adelante, X más 10, X más 10, X más 10. Y cada uno, dependiendo de la cobertura que sea, va a tener diferimiento o no, si queda o no diferimiento por correr. Igualmente, esto nada, era como comentario porque nos estaban pidiendo una reserva matemática retrospectiva, que es esta que está acá recuadrada. Y ahí tenemos la reserva. Un comentario acá. Esto que ven acá, que es notación, o sea, P de X10, 1, yo, porque a mí me resulta cómodo, lo que interpreto es, igual, los dos primeros campos no queda duda, es la edad del asegurado, o sea, X, 10, la cantidad de primas pagas, y este 1 se pueden encontrar en los resueltos, por ejemplo, que andan dando vueltas, con que lo considera de otra manera. Yo lo considero como porción del año. O sea, por ejemplo, cuando ustedes vean reservas matemáticas fraccionarias, yo, por ejemplo, no sé, si tengo primas semestrales y tengo que calcular una reserva con tantas primas pagas, yo acá le pongo un medio, porque lo que les dije antes es que nosotros nos ubicamos justo antes del pago de la siguiente prima. Entonces yo, desde una prima a otra, tengo medio año, entonces yo acá le pondría un medio. Es como que desde la prima 10 estoy yendo medio año para adelante. Pero puede ser que también este campo se considere como periodos que pasan entre una prima y otra. Entonces,
podrían encontrarse en el mismo caso que les acabo de decir con que esto es un 1 también. Eso es notación de lo que a ustedes les resulte más cómodo, como contemplando dónde me estoy parando para calcular la reserva. Nada, un comentario. Bueno, tenemos el punto C, que era muy parecido al punto B. El punto C me pedía una reserva matemática terminal con 13 primas pagas por el método retrospectivo. O sea, exactamente que el punto B, lo único que me cambia es que me está pidiendo 13 primas en vez de 10. El proceso es exactamente el mismo. Paso número 1, planteo la equivalencia del momento inicial, en la que me estoy parando en el momento 0. Paso número 2, tengo que entender en dónde me voy a estar ubicando para calcular la reserva. Como me está pidiendo con 13 primas pagas y la prima número 13 se paga justo acá, después del palito 12, yo me tengo que estar ubicando acá, al final de este año, teniendo en cuenta que después del palito 13 viene la prima 14. Entonces, segundo paso, una vez que tengo identificado dónde me voy a estar parando, es dividir todos mis conceptos entre lo que ya pasó y lo que queda por pasar. Se hace esto y una vez que lo tengo ya diferenciado, puedo agrupar de un lado del igual todo lo que ya pasó, del otro lado del igual todo lo que queda por pasar. Siempre esto ubicado en el momento 0 por ahora. Y una vez que ya lo tenemos ahí prolijo, se aplica el factor de capitalización para llevarlo al momento en el que me estoy parando, que es en x más 3 en este caso. Y acá ya tenemos las reservas puestas lindas, le ponemos nombre, esta es la retrospectiva porque es todo lo que ya pasó, y esta es la prospectiva porque está mirando todo lo que queda por pasar. Como la prospectiva es todo lo que queda por pasar, es mucho más lindo plantearlo como parándonos en el momento en el que estamos evaluando, que es en x más 13. Entonces, este a la menos 1 se distribuye para todos los términos y se me van difiriendo todas las coberturas para poder expresarlo como que me estoy parando en x más 13. Sí, este queda muy parecido, como que no pasó nada entre 10 y 13, entonces las expresiones quedan muy, muy similares. Ahora bien, el punto D me pedía, esta es la diferencia que yo les decía antes, el punto D sí me dice explícitamente desarrollar la reserva matemática. Entonces, cuando dice desarrollar la reserva matemática es hacer todo este proceso que igual nosotros lo hicimos en los otros dos puntos, pero es desarrollarla completa. ¿Qué es este proceso? ¿Sí? El plantear la equivalencia y todo lo que viene después. Entonces, de nuevo, siempre el paso 1 queda igual porque es lo que calculamos en el momento 0, o sea, es mi prima pura única, entonces esto no se va a tocar, no importa qué reserva me pidan. En el paso 2 sí es cuando le metemos la impronta que traiga las primas que necesitamos calcular, que en este caso es 17. 17 primas pagas, esa última prima, la 17, está pagada justo acá, después del palito 16. Con lo cual yo para calcular la reserva me tengo que parar justo antes de 17, ¿sí? Un año después que, teniendo en cuenta que acá justo después del palito 17 viene la prima 18, ¿sí? Es como si fuese, yo calculo la reserva un día antes del pago de la siguiente prima, ¿sí? Lógica anual, semestral, lo que sea. Siempre un día antes de lo que es el pago de la próxima prima. Entonces, nuevamente tengo que ver, parándome acá en 17, qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después en cada uno de los conceptos. Acá tengo pagos de primas todavía, entonces sigue estando dividido esto. Y acá sí, ya se me activó la primera cobertura. Entonces, en los dos puntos anteriores, que eran las 10 primas y las 13 primas, yo esto no lo tocaba, porque todavía era futuro para mí. Ahora ya se activó esta cobertura, entonces sí tengo que ver cómo la voy a aperturar entre antes y después de donde me estoy parando. Para esta, la AX1530, no tengo problema porque es lo únicamente ver antes, después, capital fijo, me queda igual que la lógica de las primas anuales. Pero cuando voy con las increasing sí tienen un tema más.
¿Por qué? Porque cuando uno pone la cobertura a increasing, la increasing lo único que hace es ir sumando 1, 1, 1, 1 a medida que van pasando los periodos. Pero si yo quiero contemplar de 17 para adelante y yo lo parto justo a la mitad, en, por ejemplo, 17 me caería como que se me incrementa solamente 1, cuando en verdad yo en 17 tendría que pagar ya 2 veces por 2.000, porque arrancó en 15 yo pago 10.000, en 16 yo pagaba 10.000 más los 2.000 del increasing por el primer año, y en 17 tendría que pagar 10.000 más 2.000 por 2 del doble increasing porque ya pasaron 2 años. Entonces yo no puedo poner una increasing directamente partido porque no estaría contemplando que ya hubo crecimiento anterior. Entonces, cuando ustedes se crucen con un A increasing, ya sea de vida o ya sea de muerte, dentro de una reserva matemática, les recomiendo agarrarlo, plantearlo como sumatoria y resolver la sumatoria de nuevo como cuando hicimos con la prima para llegar a la expresión final. Entonces, yo acá lo que hago es, agarro mi A increasing, esta es la última sumatoria que me había quedado de cuando planteé la prima, y lo que hago ahora es, primero me lo llevo hasta 16. ¿Por qué hasta 16? Porque yo quiero que me quede me sirve mostrarlo así, porque lo quiero ver de manera de que pueda partirlo en las T's que ya pasaron y las T's que todavía quedan por pasar. Entonces, este T igual 16 es de que empieza estos 2.000, acuérdense de esta increasing, que responde a los 2.000, crecimiento que arranca en 16, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo los primeros 2.000 que ya fueron pagados acá en 16. Y me quedan por pagar todos los 2.000 que van creciendo año a año a partir de 17 hasta 44. Entonces, esta sumatoria yo la parto, en este caso solamente tenemos del lado de lo pasado un solo pago, entonces por eso acá me queda un 1 por E de x16, y después tengo la sumatoria de lo que queda por ocurrir, que va desde t igual 17 hasta 44. Y dentro está lo mismo. Una vez que ya tengo esta expresión, de nuevo, bueno, acá lo hice sin hacer todo el de llevarlo a cero y ble, pero les queda esto, ¿sí? Que acá vemos lo que yo les decía antes, o sea, nosotros no podemos solamente poner esta A increasing x 17, 28 porque contemplaría que el crecimiento arranca en 17, pero yo ya estoy teniendo crecimiento desde 16, que es esta A que se nos está sumando acá. A medida que ustedes, por ejemplo, no sé, si nos piden una reserva matemática en 25, nosotros acá no vamos a tener solamente una A, vamos a tener tanta, no sé, la resta que nos dé, o sea, la cantidad de periodos que van desde que arrancó la cobertura hasta que estoy calculando la reserva porque tuve más de un crecimiento de esos 2.000. Una vez entonces que yo tengo todo dividido entre lo que ya pasó y lo que queda por ocurrir, lo que hago es, de nuevo, agrupo acá. Agrupo en un lado todo lo que ya pasó, que es esto que tengo acá, y del otro lado del igual dejo todo lo que queda por pasar. Esto, momento cero, entonces yo acá lo capitalizo actuarialmente hasta el momento en el que me estoy parando para calcular la reserva. Una vez que ya tengo todo así bonito, en el momento en el que quiero calcular la reserva, le pongo nombre y digo, todo lo que ya pasó es la retrospectiva y todo lo que queda por pasar es la prospectiva. En este caso me pedían prospectiva, entonces solamente expresé la prospectiva. Que, como les dije antes, esto en general se distribuye de manera de que quedemos parados en x más 17, que es donde estamos calculando la reserva. Ok. Frénenme si hay alguna duda, díganme si estoy yendo muy rápido. Tami, ¿yo te puedo hacer una pregunta del anterior? Sí, obvio.
Quería saber, viste que te quedó una increasing X1728, ¿no debería ser 1827 ahí? ¿No te queda como desfasada? No me acuerdo en el desarrollo en vida, sé que en muerte te debería quedar así. O sea, No, como, en sí. ninguno te va a quedar así, siempre es 17, porque tu increasing base era 16. Pensá que te arranca acá en 16. Y es el único pago que vos tuviste de esta segunda cobertura de los 2000, ¿eh? No hablo de los 10.000, o sea, pensá en el crecimiento. En estos 2000 de crecimiento te arrancaron acá en 16. Entonces tu único pago fue este, un solo 2000. Entonces eso en realidad es lo que estás sacando, que es lo que ya ocurrió, que es este EDX16. Pero luego te queda por ocurrir, o sea, te queda a partir de acá de 17. Sí, ahí está, ahí lo vi. Listo, gracias. De nada. Bueno, punto E. Reserva matemática terminal con 18 primas pagas por el método retrospectivo, o sea, visión para atrás, y realizar el control por recurrencia en base a los resultados obtenidos en el punto anterior. Acá lo que me está diciendo, que esto se usa mucho, lo del control por recurrencia, es, yo ya tengo calculada mi prima con 17, mi reserva con 17 primas pagas. Entonces, yo puedo obtener a partir de esa reserva con 17 primas pagas, mi reserva con 18 primas pagas, considerando todo lo que ocurrió en ese año entre lo que va entre prima 17 y prima 18. ¿Qué es esto que yo les pongo acá? La prima que calculamos, la reserva que calculamos recién estaba parada acá, en triangulito. Y todo lo que veía era lo que había pasado antes y lo que había pasado después. Entonces, si nosotros quisiéramos entender la reserva con 18 primas pagas, lo que tenemos que hacer es sumarle. O sea, esto para cualquier caso, ya sea retrospectiva o prospectiva. Lo que tenemos que hacer es sumar las primas que yo recaudé entre un periodo y otro y el riesgo que yo corrí entre un periodo y otro. Porque la reserva matemática no es más que eso, es entender en cada momento qué es lo que yo tengo disponible de acuerdo a las recaudaciones y qué es lo que yo tuve de egresos, de siniestros, de acuerdo a lo que tuve que estar pagando por las coberturas que brindé. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando les piden realizar el control por recurrencia es chequear el método por el que me están pidiendo. En el punto anterior yo tenía la reserva con las 17 primas, pero por el método prospectivo. Sí. Acá está lo bueno de haber desarrollado, que es que ya tenemos justificado voy a sacar de la galera ahora, mi reserva retrospectiva, que en realidad es la que yo tengo acá arriba. Sí, porque dijimos que cuando terminamos todo el desarrollo me queda un lado retrospectivo y el otro prospectivo. Entonces, todo esto que yo tengo acá arriba es mi reserva con 17 primas pagas retrospectiva. Sí, entonces, con una lógica similar a esa que yo tenía ahí de 17 primas pagas, yo puedo, que esto en realidad es igual lo que les decía antes, o sea, es literalmente el saldo individual que ustedes veían para la primera parte de la materia. O sea, son las primas menos las coberturas capitalizadas actuarialmente. O sea, no es más que el saldo individual. Entonces, esto es como mi target. O sea, yo realizando todo el desarrollo que voy a hacer ahora, como lo que les dije antes, de tomo la del año anterior, le sumo las primas, el resto el riesgo y lo capitalizo un año, yo como resultado de esto voy a tener que llegar a esto. Entonces, mi recomendación es siempre anóteselo, porque ya con esto, con lo que son saldos de individuales, de sacarlos viendo las primas, ya eso ya lo saben. Entonces, es como un check propio de ustedes que sé a dónde tengo que llegar. Y capaz es un poco más fácil desarrollar viendo a dónde hay que llegar. Entonces, este es mi target. Para empezar con el control por recurrencia, entonces es eso, hay que plantear la última reserva de la que me están pidiendo que parta, que era esta de 17 primas pagas, está ubicada acá en triangulito, ¿sí? Porque dijimos que es como a fin de año el pago de esa prima, la prima 17. Y yo tengo que entender
O sea, lo de la prima es fácil porque sé que tengo todavía una recaudación, una sola, anual, a principio de año. O sea, acá. Esto piensen que la reserva, igual que con los saldos, estamos en 31 de diciembre, digamos, del año 16, y esta prima está haciendo acá en el 1 de enero de 17, del año que va en realidad entre 17 y 18. Lo más complejo de esto es entender cuál es el riesgo que se corre entre 17 y 18, ¿sí? Que es la diferencia que hay entre la reserva que yo ya tenía y la reserva nueva. Ahora bien, antes de profundizar en lo que es el riesgo, siempre cuando estamos haciendo control por recurrencia, si vamos a llevar de un momento a otro, tenemos que ver, que chequear que todo lo que estamos considerando, o sea, en este caso dentro de este corchete, está ubicado en el mismo momento. Yo acá, este triangulito lo tengo acá 31 de diciembre, dijimos. Esta P la tengo acá en 1 de enero, o sea, estaría todo rondando en este palito, digamos. Entonces, yo este riesgo que tengo que contemplar entre 17 y 18 también va a tener que estar parado acá en 17, de manera que yo cuando le aplique el factor de capitalización por este año que va entre 17 y 18, tenga sentido porque lo tengo todo en el mismo momento. Entonces, para empezar a desarrollar, lo único que hice acá es decir, bueno, ¿cuál es mi reserva de la que yo tengo que partir? Mi reserva base. La de 17, retrospectiva. ¿Por qué? Por más de que en el ejercicio anterior me habían pedido prospectiva, mirando para adelante, yo ya tenía expresada la retrospectiva y siempre voy a partir con el método que quiero llegar. O sea, si me piden por el método retrospectivo el control por recurrencia, no voy a partir de una prospectiva porque no voy a llegar en ningún momento a un retrospectivo. Entonces parto del método que me están diciendo. Entonces, tengo mi reserva acá retrospectiva con 17 primas. Y para lo que es el riesgo, yo tengo que pensar dentro de este año qué es lo que voy a estar pagando. Como si estuviesen recorriendo una marcha colectiva, lo mismo. Inicia el año. Entonces, cuando inicia el año, yo tengo la recaudación de primas, que es esta prima que yo estoy considerando acá. Y además, como en esta parte del seguro yo estoy teniendo la cobertura de vida, entonces además yo voy a tener que hacer estos pagos por vida que son a principio de año. ¿Qué pagos voy a tener que estar haciendo? Si mi cobertura número 1 inició en 15, que fueron los 10.000, que todavía no tenía ningún crecimiento, acá en 16 tiene el primer crecimiento, entonces acá en 17 tiene 2 crecimientos. Con lo cual, el capital que yo voy a estar abonando en este momento es este que yo tengo acá en celeste. ¿Por qué yo acá lo multiplico por E de x17 y después por E a la menos 1 de x17, que si en realidad nosotros juntamos todo esto, se anulan? Yo lo pongo porque puede ser en el caso en el que no, acá no, porque tenemos un solo pago que va, que es en un solo momento, pero ustedes pueden tener el caso en el que sean no sé, más de un pago o que tengan a mitad de año riesgo. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de acá es que ustedes tienen que evaluar todo en el momento 17. Entonces, supongamos por un momento, no es este el caso, supongamos por el momento en que en este año tenemos, por ejemplo, un pago acá, ¿sí? Ya sea por muerte o por vida en la mitad del año, ¿sí? Que se paga acá. Entonces, este pago que yo tengo acá, yo lo tengo que llevar a 17. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos opciones. O me fijo y me guío en mi prima pura única, que siempre mi prima pura única está todo llevado a 0. Entonces yo agarro el pago este que tengo acá, lo llevo a 0 y lo capitalizo hasta acá 17, que capaz ahora me dicen, ¿para qué haces todo eso? Si de repente lo puedes llevar solamente medio año y listo. Pero a veces las coberturas son más complejas y resulta más fácil llevarlo a 0 y después capitalizas todo junto al momento en el que te tenés que estar parando. Entonces, solamente por eso es que yo aclaré esto, ¿sí? Porque puede ser que tengamos cosas que pasan acá en el medio. Acá no hay ningún problema porque el pago que yo voy a estar haciendo por el riesgo está justo ubicado en donde yo me quiero parar, que es este corchete que tengo acá, que está parado acá. Con lo cual, mi riesgo de 17 a 18, valuado en x más 17, que es donde tengo mi reserva anterior, es
el monto del capital, digamos. Una vez que yo tengo todos estos valores que tengo dentro del corchete, ahí sí voy y lo capitalizo para el fin del año, que es donde tengo que obtener mi nueva reserva. ¿Sí? Que conceptualmente es mi reserva del anterior, más lo que recaudé, menos lo que pagué. ¿Sí? Misma lógica que los saldos o que la marcha. Ahora, agarro la expresión y empiezo a reemplazar con todas las expresiones, las subexpresiones que tenía de cada una de estas cosas. Esta reserva es la retrospectiva que yo había puesto en la slide anterior porque me están pidiendo que obtenga la reserva retrospectiva. A la menos 1 de x17 venía con la reserva, ¿no? Porque yo la tengo parada en 17. Esta prima, que es la prima número 18, que la cobro en 17. Y le tengo que restar el riesgo entre 17 y 18, que ya lo tengo evaluado en 17 porque es al inicio del año este pago por vida. Dentro de esta llave yo tengo todo evaluado en 17, que esta llave es este corchete, y lo tengo que llevar para lograr la reserva matemática terminal, o sea, a fin de año, con 18 primas pagas, lo tengo que capitalizar actuarialmente por un año. Entonces, yo acá puse, se actualiza actuarialmente lo que estaba posicionado en t igual 17 hasta t igual 0 y luego se capitaliza hasta t igual 18. Eso es lo mismo que yo les decía antes con el riesgo. Yo lo que es mi reserva en 17, yo la tengo ubicada en 17, ¿no? Valga la redundancia. Como recomendación, yo acá lo que hago es, llevo todo a 0, o sea, ese e a la menos 1 de x17 es como que lo estoy multiplicando por un e de x17, o sea, yo tengo todo esto ahora evaluado en 0, yo tengo esto evaluado en 0, y yo tengo esto evaluado en 0. Y como lo tengo evaluado en 0, y yo dije acá, con esta expresión, e a la menos 1 de x17, yo lo estaba llevando a 18. Yo lo llevo hasta 18, que es donde necesito pararme para obtener mi reserva matemática con 18 primas pagas. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer acá para lograr esta expresión final es empezar a agrupar todo esto que yo tengo acá adentro, ¿sí? Y finalmente me queda esta expresión. ¿Por qué les digo que ustedes hagan esto que es llevarlo hasta 0 y después volver a capitalizarlo hasta 18? Porque a ustedes al final les tiene que quedar este e a la menos 1 de x18, que es lo mismo que veníamos viendo cuando estábamos desarrollando desde 0 la reserva. Entonces, para que este le quede acá afuera, lo más bonito de hacer es, listo, llevo todo lo que yo tengo adentro de la llave a 0 y dejo afuera el e a la menos 1 de x18. Entonces después resulta todo mucho más cómodo para poder acomodarlo de manera de que me quede esta expresión. Entonces, finalmente, una vez que tienen esta expresión, van y chequean que sea equivalente a la que ustedes habían puesto acá en el momento 0, que esta la habíamos sacado de la galera. Entonces, una vez que ya chequean esas dos, listo, se quedan tranquilos de que hicieron todo el control correcto y se terminó el punto. Cami, una pregunta. Sí. Pero eso que vos decís que hay que hacer para que te conviene, digamos, es si te pide retro. Si te pide prospe, no sé si te sirve igual eso, de llevar todo a 0 y después capitalizar. Y no, porque vos esto no lo tenés afuera. O sea, Sí, por eso. podés hacerlo también. No necesariamente te tiene que quedar el e a la menos 1 afuera, entonces para el prospe eso no necesitas hacerlo, no te sirve. No sé si no te sirve, porque mira qué ordenado, o sea, comparar las dos expresiones. O sea, comparando las dos expresiones de prospectiva cuando, como la final, cuando ya tenés esto distribuido en cada una de las coberturas, o cuando tenés esta como todo, a mí me resulta más prolijo mirarlo en 0 y después llevar todo, es como que estás hablando todo y lo mismo, al momento 0 es como más limpia la expresión, y después lo llevas al momento en el que necesitas. Entonces, vos tenés en la prospectiva la opción de dejar este a la menos 1 afuera y pensarlo todo en 0. Entonces, sí podría ser una manera, o sea, la misma lógica que en retrospectivo, si quieres llevarlo todo a 0, y si no, también es válido. Joya.
acá. Bueno. Y punto número F. Dice, desarrollar la reserva matemática 3 años después del ingreso de la última prima por el método prospectivo. Entonces, otra opción que nos puede pasar acá es que ya se dejaron de pagar primas, o sea, la compañía todavía, ya no recauda más, lo único que le queda es riesgo por correr y la reserva la tenemos que seguir calculando, porque misma lógica que marcha o saldo sigue funcionando por más de que no esté recaudando primas. Entonces, mi última prima yo la voy a estar recaudando acá en 29. Si me está pidiendo 3 años después del ingreso de esta prima, yo me tengo que ir a justo antes del palito 32, o sea, 3 años completos transcurridos desde este pago de prima. Entonces, primer paso, igual que siempre cuando inician a desarrollar una reserva matemática, hacen el planteo de la equivalencia inicial, ¿sí? Todas las primas valuadas en el momento cero, compromiso del asegurado, igualado a todos los seguros que le va a estar brindando la compañía aseguradora, compromiso del asegurador, ¿sí? Entonces, paso número 2, una vez que tenemos eso, es entender dónde se va a ubicar el cálculo de la reserva, que es lo que acabamos de decir. Como me dice 3 años después del ingreso de la última prima, entonces me ubico acá en 32. Siempre justo antes del palito, porque como las reservas matemáticas son terminales, es justo al fin del año. Es como cuando calculábamos el saldo individual y decíamos saldo final y era todo lo que había ocurrido en ese año. Una vez que ya tenemos ubicado dónde tenemos que pararnos para calcular esta reserva, lo que tenemos que hacer es agarrar la expresión de la equivalencia inicial y dividir entre lo que ya pasó y lo que queda por pasar. Para este caso, a diferencia de los que habíamos visto antes en los otros puntos, ni AX030 de las primas no se parte porque ya fueron pagadas, cobradas, del lado que nos pongamos, todas las primas. Y la última, esta cobertura, tampoco se parte porque es la que iba de 0 a 15. La que sí nos queda partida es la segunda cobertura, la cobertura de vida, porque todavía sigue su curso, porque arrancaba en 15 y terminaba, era por 30 años, terminaba en 45. Entonces, yo acá esta A la parto igual que siempre, y esta A que yo tengo acá, la parto como les había mostrado antes con la sumatoria. Esto que me queda acá, o sea, ustedes siempre traten de, o sea, agarren esto y desarrollenlo de la manera que les resulte más cómodo. ¿Sí? Tienen que llegar a esta expresión final, que lo que me dice acá es, desde que inicia la cobertura yo tengo mi A increasing, o sea, lo pasado es la A increasing cortada hasta el momento en el que me estoy parando. O sea, si estoy parándome en 32 y arranco en 16, bueno, va a ser por 16 años. Lo que sí se me modifica es esta segunda parte, que es lo que yo les decía antes. Esta A increasing que yo la estoy poniendo desde 32, acá me arranca, o sea que se me multiplica acá el 2000, si yo no pongo esta parte de atrás, lo que me está diciendo es, estos 2000 arrancan en 32, y van 2000, 4000, 6000, pero esto es erróneo porque yo en realidad ya tuve crecimiento por 10 años anteriores. Entonces, como yo ya tuve crecimiento por 10 años anteriores, yo le tengo que sumar esos 16 2000 que ya vengo de atrás, o sea, que ya traigo desde los periodos anteriores. Entonces, por eso este 16 por la AX3213. Sí, pero igual repito, esto ustedes agarren la sumatoria, desarrollenlo y ahí les va a quedar mucho más claro que si se los charlo así. Y entonces, una vez que ya tenemos todo partido, agarramos y decimos qué es lo que ya pasó, qué es lo que queda por pasar. Ay, sorry. Me fui. Lo que ya pasó es todo lo que está antes de 32. O sea, por ejemplo, acá están todas las primas. Y todo lo que queda por pasar es lo que me queda de la cobertura número 1 de vida que todavía no corrió. Y acá, como ya pasaron todas las primas, no tengo nada restando. Ahora sí, una vez que tengo todo ubicado en 0, entre lo que ya pasó y lo que queda por pasar, lo capitalizo. En realidad, acá es 30. Maldita sea. Venía muy bien en mis errores.
Esto es hasta 32. ¿Por qué hasta 32? Porque me estoy parando. Yo acá me olvidé que era. Ya voy. Esto es 32. Esto es 32. Y esto es 30. Ok, ahora sí. Yo me estoy parando en 32, ¿no es cierto? Porque dijimos que mi última prima es acá en 29 y me tengo que parar 3 años después. Entonces, yo todo esto lo tengo en cero, todo esto lo tengo en cero y lo tengo que llevar al momento en el que estoy calculando la reserva. Ese momento dijimos que era en X más 32, con lo cual lo capitalizo actuarialmente por 32 años. Expresión final. El prospectivo también sería 30, ¿no? La T. El prospectivo sería, ¿dónde? El campo del medio. Ah, sí. Oh. Bueno, una slide sola. Sí, sí, sí. Quedó el copy-paste del anterior. Ahí va, gracias. Bueno, entonces, ya tenemos todo expresado en el momento 32, le ponemos nombre, todo lo que ya pasó, retrospectivo, todo lo que queda por pasar, prospectivo. Para el prospectivo nos queda un paso más, que es aplicar este e a la menos 1 para que nos quede todo bonito, parado en el momento en el que yo estoy mirando hacia adelante, que es x más 32. ¿Sí? Y esto se sigue manteniendo, o sea, como comentario así de notación, esto se sigue manteniendo en 30, ¿por qué? Porque esto corresponde, este campo corresponde a primas pagas. Y esto vendría a ser acá un 3. ¿Por qué? Porque yo me estoy parando 3 años después del pago de la prima 30. Todos estos campos son indicadores de cuántas primas estoy considerando y cuánto tiempo después me estoy parando de esas primas que estoy considerando que ya pasaron, digamos. Ok, ahí ya creo que quedó limpia esta slide. Terminamos el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 es prácticamente igual. Lo único que cambia en el ejercicio 2 son las coberturas, o sea, nos dice 2 coberturas distintas a las del ejercicio 1, pero lo que nos pide es lo mismo, solamente que me parece que acortaba 2 puntos, por ejemplo, el de las 13 primas pagas, que era medio repetitivo, ese lo saca. Pero después nos pide exactamente lo mismo, como para reforzar el tema de la base de lo que son las reservas. La cobertura número 1 dice: si sobrevive 15 años, va a cobrar una renta anual de 10.000 pesos, creciente anualmente al 4% acumulativo anual por 40 años mientras viva. Entonces, en este caso sí me está diciendo que ese 4% es acumulativo. Acá es cuando yo me di cuenta y digo, ok, este crecimiento es geométrico. A diferencia del anterior, que era aritmético. Entonces, ¿cuándo va a estar recibiendo este pago? A partir de X más 15, también es diferido por 15 años, pero acá es por 40 años, entonces termina acá en 54. Y para el planteo de la prima pura única, entonces yo voy a tener estos 10.000 pesos base con una sumatoria desde t igual 15 hasta 54 y con, primero, el crecimiento del capital, que como yo acá arranqué mi sumatoria desde t igual 15, entonces yo, como arranco desde 1, digamos el crecimiento, yo tengo que restarle 15 a esa t, ¿sí? Entonces, para el primer pago, yo con mi t igual 15 no tengo crecimiento, que es correcto, recién arranca acá en 16. Y mi e de xt queda con la t porque el primer pago es en ex15, ¿sí? Ahora,
Para el desarrollo, yo lo que hago es, porque a mí me resulta más cómodo, es desfasar la T para que me quede en T igual 0. O sea, le saco a la sumatoria 15, entonces se la tengo que agregar a todo lo que yo tengo adentro de la sumatoria. Entonces, el 1,04 me queda con la T. Y acá yo lo que hago es este E de XT más 15, lo separo entre B y P. ¿Por qué lo separo entre B y P? Porque mi tasa de interés técnica siempre suponemos que es del 4%, menos que diga lo contrario, y yo acá tengo un crecimiento del 4%. Entonces, esto que yo tengo acá, 1,04 a la T, y esta B a la T, que vendría a ser un 1,04 a la menos T, se me va a poder cancelar. Entonces, por eso es que yo divido este E de XT más 15. Siguiente paso, lo que hago es, una vez que yo ya cancelé este 1,04 a la T y este BT, me queda solamente un B15, que esto si lo pensamos tiene sentido, porque si nosotros tenemos un crecimiento del 4% que se va acumulando año a año, y pensando que nosotros estos capitales eventualmente los queremos llevar a cero, entonces este 1,04 que me crece acá, cuando yo lo actualizo, me vuelve a, digamos, decrecer entre comillas porque lo estoy actualizando. Entonces, por eso es que se me cancelan todo y lo único que me queda es mi B a la 15 porque es como que lo termino actualizando desde acá todo para atrás. Me queda este B a la 15 que dijimos acá porque se cancelaba este T con este T y la PXT más 15. Acá saqué para afuera este B a la 15 y esto que tenemos acá es mi vida media, que es E de X 1440. Esto de la expresión de lo que son las vidas medias, vieron que es distinto a lo que trabajamos acá con las coberturas. Esto como que arranca desde, yo acá lo pensé desde esta sumatoria, desde T igual 15 hasta 54. Es como que la sumatoria de esta arranca desde N más 1. Entonces, si mi N más 1 es 15, yo acá tengo que poner un 14, que acá 40 es la cantidad de periodos posta que va a estar pasando. Esto sí queda igual. Pero el campo del medio es distinto de lo que son los conceptos actuariales. Pero bueno, nada, es notación nomás eso. Y una vez que tenemos la primera cobertura lista, pasamos a la segunda cobertura que dice, si fallece durante el periodo de diferimiento, los derechohabientes van a cobrar 600.000 al final del plazo de diferimiento. Entonces ya el pago de muerte no es a fin de año o dentro de todo del plazo, periodo a periodo, sino que todos esos fallecidos en los 15 años van a estar recibiendo, en realidad los derechohabientes van a estar recibiendo sus capitales a final del diferimiento, que es en el momento T igual 15. Entonces, el planteo de la prima pura única me quedan los 600.000 por la Q de X015, ¿sí? Porque sigue estando la condición de que la persona fallezca en esos 15 años, pero mi factor de actualización financiero va a estar desde B15 porque van a estar recibiendo sus capitales solamente en 15. ¿Sí? Acá se me desprende la condición de muerte, o sea, no es que fallece en el año y se paga ahí a fin de año, sino que se juntan todos los pagos y se hacen en el momento T igual 15. Una vez que ya tenemos el planteo de ambas coberturas, yo acá las expreso todas juntas porque me va a servir después para cuando plantee para la reserva la equivalencia en el momento cero. Prima pura anual pagará en 30 años, mismo que antes. Y este esquema que yo les comentaba antes, que está bueno tenerlo en mente, de lo que va ocurriendo en toda la vida del contrato, que es, los primeros 15 años vamos a tener un seguro de muerte y los segundos 40 años vamos a tener el seguro de rentas vitalicias de la cobertura número 1. Y al igual que el ejercicio anterior, tenemos primas puras anuales por 30 años. Entonces, la primera reserva que nos piden acá es la terminal con 10 primas pagas por el método retrospectivo, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, como paso inicial, yo lo que yo tengo que hacer es plantear mi equivalencia. Compromisos del asegurado con los compromisos del asegurador. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo planteada esa equivalencia,
pienso en qué momento me tengo que parar para el cálculo de la reserva. Si me está diciendo reserva con 10 primas pagas, entonces mi prima número 10 que está haciendo acá, yo me tengo que parar justo antes del pago de la prima, 11, digamos. Entonces me paro acá en circulito. Siguiente paso, tengo que agarrar cada uno de los conceptos que tengo en mi equivalencia inicial y pensar entre lo que ya pasó de lo que queda por pasar. En este caso, lo único que todavía no tocamos es la primera cobertura que recién se activa en t igual 15. Lo que sí tenemos que dividir es las primas que ya se pagaron de las que todavía no, y esto solamente me queda la Q dividida porque acuérdense que esta B responde al momento de pago. Acá lo que me interesa entender es el riesgo que me corrió de un lado y del otro. ¿Sí? Los pagos todavía no se hizo ninguno, pero sí tengo que dividir esta Q porque hubo un riesgo que corrió y yo lo tengo que contemplar en esa reserva que estoy calculando. Una vez que ya tengo dividido entre lo de antes y lo de después, llevo para un lado todo lo que ya pasó, llevo para el otro todo lo que queda por pasar, esto todo ubicado en el momento cero, y como siguiente paso lo capitalizo actuarialmente hasta el momento en el que me estoy parando para calcular la reserva. Como me están pidiendo retrospectiva, entonces agarro la primera expresión y le pongo el nombre que tiene. Y acá yo lo que hice fue traerme también, como para que ya quede planteada, cómo quedaría la prospectiva. La prospectiva yo agarro también la segunda expresión, pero acuérdense que lo ideal sería distribuir este E a la menos 1. Para distribuir este E a la menos 1, entonces acá esto tengan en cuenta que tenemos esto que es un 1 más I a la 10 por un P a la menos 1 x10. Entonces, este B a la 15 se me transforma en un B a la 5 y esta vida media se me difiere por 10 años, pues yo me estoy parando en 10. O sea, si me paro en 0 me quedan 14, en realidad 15, y si me paro en 10 me quedan 4, en realidad 5. Y esto que yo tengo acá me pasa lo mismo. O sea, este 10 también se me difiere porque me estoy parando ahora en X más 10, y este B a la 5 es este B a la 15 que lo capitalice por 10 años. Y ahora tenemos, en este caso no tenemos la reserva con 13 primas pagas porque era muy parecido a la de 10, pero sí tenemos la de 17 primas pagas. Paso número 1, planteamos la equivalencia. Paso número 2, entendemos qué es lo que pasó, lo que ya pasó, de lo que todavía queda por pasar. Y acá tenemos una mini dificultad que es ver de la nueva cobertura que se activó en el momento 15, cómo me queda el riesgo que ya pasó de lo que queda por pasar. Entonces, este E1440 es la sumatoria de las P's, y acá yo lo único que hago es partir esta sumatoria entre lo que ya pasó y lo que queda por pasar. Entonces, acá es solamente operar y se me conforman en las nuevas vidas medias. ¿Sí? Entonces me queda dividido entre lo que ya pasó y lo que queda por pasar. Esta cobertura, la segunda, la de muerte, ya queda intacta porque ya pasó toda, entonces no necesito partirla. Paso número 3, una vez que tengo yo ubicado en 0 las dos expresiones, multiplico ambos lados para capitalizar actuarialmente hasta el momento en el que me estoy parando. Una vez que tengo las dos expresiones capitalizadas, le pongo nombre, y como me estaba pidiendo solamente prospectiva, lo único que hice fue agarrar esta segunda expresión, que es lo que yo tengo acá, y le apliqué este E a la menos 1 x17. Acá, como recomendación, nada, no, la verdad que no es necesario, esto porque es fácil y ya estamos, nada, es lo que se usa día a día. Pero cuando se aparecen acá vida media, que probablemente alguno está pensando por qué capaz no dejó directamente la sumatoria, nada, no se metan a empezar a distribuir, B a la 15, no hay ningún problema que quede a la 15, o sea, la idea es que se entienda el concepto de qué es lo que pasó, qué es lo que queda por pasar, así que nada, en lo que es operatoria de esto, no hace falta que se metan.
esta ya es correcta como expresión final. Y punto número E, que igual que como nos habían pedido antes, tenemos que calcular la reserva matemática con 18 primas pagas a partir de la reserva con 17 primas pagas. La de 17 primas pagas nos había pedido por el método prospectivo, pero ahora nos están pidiendo el control por método retrospectivo. Entonces, yo lo que hago acá es, en base al desarrollo que hice antes, para la reserva 17, saco de la galera la reserva 18, con 18 primas pagas, y me queda esta expresión, que es como mi expresión target. Esa queda ahí. Para empezar todo el desarrollo, yo lo que primero tengo que pensar es dónde tengo parada la reserva de la que estoy partiendo, o sea, mi reserva base, que es esta BX17.1, la tengo parada acá. ¿Y qué es todo lo que va a estar pasando entre una reserva y otra? Entre una reserva y otra yo voy a tener recaudación de primas, porque todavía seguimos en periodo de primas, y voy a tener también que hacer pagos por siniestros. ¿Cuáles van a ser esos pagos por siniestros o riesgo corrido? Porque, no, sí, tenemos que hacer pagos. ¿Cuál va a ser el riesgo corrido? Mi riesgo corrido en este caso va a ser los 10.000 por 1,04 al cuadrado que voy a tener que estar pagando a todas las personas que llegaron vivas acá, o sea, justo en el inicio del año. Entonces, la expresión final del riesgo entre 17 y 18 me queda solamente el valor del capital asegurado, porque estos pagos ya están siendo a principio de año. Y como yo tengo todo mi corchete evaluado acá en 17, no necesito capitalizar, actualizar nada en realidad. O sea, ya lo tengo todo evaluado en este momento. Entonces, lo único que tengo que hacer con todo esto para llevarlo a mi reserva con 18 primas pagas es capitalizarlo actuarialmente por un periodo. Una vez que tenemos esta expresión teórica, arrancamos a reemplazar por los valores de lo que representa cada uno. Mi reserva con 17 primas pagas es la que pusimos en la slide anterior, que acá la tenemos valuada en 17. Esta es la prima que se paga en el palito 17 y este es el capital esta es la prima que se cobra en el palito 17 y esta es el capital que se paga en el palito 17. Toda esta llave valuada en 17. Con lo cual, para llegar a 18, yo tengo que capitalizarlo actuarialmente por un año. Y acá, como les decía antes, lo que me conviene para que me quede todo más bonito es agarrar esta expresión que está parada en 17, la que tengo dentro de la llave, y pensarla en el momento cero. Si yo quiero pensar todo esto en el momento cero, lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por e a la x17, de manera que esto se me anule. Esto también lo multipliqué por e a la x17, entonces me queda esta expresión, y esto acá también por e a la x17, y me queda esto acá. Y luego todo lo que tengo que capitalizar a x más 18, que es donde yo me voy a estar posicionando para la reserva que me están pidiendo. Y acá lo único que hago es todo lo que está dentro de la llave, juntarlo, y finalmente me queda esta expresión que yo tengo acá. ¿Sí? O sea, esta prima que yo tengo acá se me une con esta que tengo acá, esta expresión que tengo acá, y esto que yo tengo acá se me une con estos 1000 por 1,04 al cuadrado, y estos quedan intactos porque no pasó nada relacionado con esta cobertura en ese año. ¿Sí? Y finalmente me queda esta expresión, que como último paso se agarra esto y se valida con lo que habíamos puesto que nos tendría que haber dado acá. Y listo, ya se quedan tranquilos cuando llegan al check de esa expresión de que está ok lo que hicieron. Bueno, y nunca antes visto, terminamos mucho antes. Siento que hablé mucho y hablé mucho, punto. No sé si les queda alguna duda. Un bajón que no tenían. Ahí a fijarme, a ver si ya les puedo mandar el enunciado.
Les mando por mail a alguien para que lo suba al grupo. Igual le voy a avisar a Caro que nada, que no estaba subido por las dudas. Dale, genial. Gracias.